curación. Llegamos a la estación 4, naturaleza y curación. El bosque ha sido siempre fuente de recursos abundantes para los pueblos guaraníes porque en él encontraban oportunidades para la caza, la pesca y también la recolección de todas clases de frutas. Y además de eso, nuestros ancestros identificaron más de 600 especies medicinales cuya eficacia curativa ha sido constatada y aplicada en muchos casos por la medicina moderna. El chamán u Opuigua es el sanador de la comunidad, es quien conoce y transmite de forma oral sus conocimientos acerca de los poderes curativos de las plantas. Y una de las plantas más consumidas por los guaraníes era y sigue siendo la yerba mate. En este esquema corporal van a poder ver algunas plantas medicinales y sus diferentes usos tradicionales para la piel, para el sistema nervioso, para el sistema respiratorio, para el sistema digestivo, para el sistema urinario y para el sistema reproductor. Para nosotros cada parte del cuerpo puede ser tratada y curada por algún tipo de plantas que encontramos en el bosque. Ahora ya no vamos. ¿Cómo que se llama ese que pierde? San Juan, huracán y número. Iba a hacer por. Esta es la última estación, la Reserva Natural de Iguazú. La Reserva Natural de Iguazú, en la que nos encontramos ahora, es un área silvestre protegida integrada en la Red de Espacios Naturales de Paraguay y el Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico. Tiene 1785 hectáreas de bosque paranaense que alberga una gran cantidad de flora y fauna. En el gráfico podrán ver que de las 9 millones de hectáreas de bosque que había en el Paraguay, en 1945 se ha pasado a pocos menos de 1 millón de hectáreas. Esto supone más del 90% de pérdidas en 70 años. Hoy en día queda 90%. menos de 5%, 90%. queda 5% del bosque originario, de ahí la importancia de este espacio aún conservado. El proyecto Corredor Biológico en Paraguay tiene como objetivo conectar estas pocas hectáreas de bosque que aún se conservan para reforzar su ecosistema, una última oportunidad para su supervivencia. Estas son las listas de las reservas que se encuentran protegidas. En total son 18 áreas. Y la idea es unir todo. Sí, unir lo que está quedando ahora. O sea que 8 millones de hectáreas nos quitaron de todo. No, esto se tumbó. Se tumbó. Se deforestó. Se deforestó. Fíjate, en 1945. El 90%. 90, me tengo para la cabeza. Vamos a seguir para especies de vegetales y se caracterizan por tener diversidad de árboles como el pindó, el guayabí, el guapunú y el huirapitá. En la ilustración de este cartel van a poder ver que este caúl se clasifican en varias alturas. Las especies de árboles más altas que tenemos hoy en día son el cedro paranaense y también llamado cedro misionero. También se encuentra el huirapitá y el apacho rosado. Y las zonas más bajas serían los helechos y brotes y también la yerba mate. Y en al intermedio tenemos el palo rosa y también el pepsi. De este lado hay unos pequeños atriles con las especies de vegetales más comunes con sus características. Qué lindo. Sí, se pueden pasar. Ay, que tu bebé. Paraná es un ecosistema muy rico con una de las mayores cantidades de vida silvestre en el mundo, donde existen más de 100 especies de mamíferos, más de 500 especies de aves
350 especies de peces y casi 2100 especies de mariposas. 2100. Mariposa. 2100 pesos. Por el ruido los animales se alejan, pero durante el recorrido, si tenemos suerte, podemos ver algunas clases de animales. Y estas son las listas de animales que todavía existen en todo el bosque atlántico, no solo en este lugar. Aunque también algunas de las especies ya se ¿Ya bueno, tú también hay acá? Sí. acá ya no hay más. Pindo. Vamos acá a la casa. ¿Hay más pindos? Sí, acá saliendo, mira lo que es. Ah, qué hermoso. Este por ahí. Ahí ponete por algo, vamos a poner un poco aquí. Llega, vamos a hacer, antes de entrar contigo, una botella nomás acá. Pero la gente dice cool es eso. Ay, Taipú. Ay, fuera. Hemos invitado a la pero es la autoridad de hacer la curva. Me mala presupuesto. Administración allá. Y acá nadie vive. No, pero no vamos a morir de ir al otro lado. Porque cuando yo por un mes ahí ve, ya quieren volver a mí. Tenemos todas las historias y vida de los guaraníes desde el inicio hasta la actualidad. También tenemos guaraníes que se han escrito en castellano. Tenemos acá el foto. Me encanta eso.
nunca. Pero de lunes a lunes, afuera.